La generación de 1994, que marcó historia, Grupo San Ángel, es como se titula la obra más reciente de Alfonso Zárate, estimado amigo, analista de los fenómenos del poder, gran académico y profesor, que a través de sus páginas nos muestra una radiografía muy clara del momento político que se vivía en México a finales del siglo pasado. Allí nace un grupo líder que marca un antes y un después dentro de la política nacional. Pues ¿cómo ves, maestro Zárate, aquí en el plácido San Ángel, tratando de recordar las hazañas que aquí se han bordado en este lugar histórico tan bonito? Y una de ellas es la que tú reseñas en tu libro más reciente, a propósito de un grupo que se reunió aquí, hace 25 años ya de esto, por Justo cierto, 25. en el que yo recuerdo, y pues tú me lo aclararás ahora, que la intención de este grupo era precisamente eso, ¿no? Acompañar el ritmo de la transición hacia una cosa que no fuera catastrófica y que además las elecciones del 93 fueran una garantía de ese paso democrático del régimen y no el choque de trenes que anunciaba Carlos Fuentes, ¿no? Para ubicar lo que significó 1994 como un año verdaderamente importante en términos sociopolíticos, hay que recurrir, por un lado, al antecedente inmediato que son las elecciones de 1988. Una fracción de priistas encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, por Porfirio Muñoz Ledo, el mismo Ricardo Valero, González Guevara, un pequeño núcleo disiente de la manera tradicional en que se ha resuelto la sucesión en el país, en donde la elección era un simbolismo, pero el gran elector era realmente el presidente de la República. La corriente democrática se separa del PRI y construyen lo que se llamó el Frente Democrático Nacional. Es decir, en el Frente Democrático Nacional estaba un partido popular socialista, un partido auténtico de la Revolución Mexicana. Que eran satélites, ¿no? O lo que tú en tus artículos has llamado la chiquillada, ¿no? Así es. Entonces, esa fuerza tan aparentemente débil que encabeza Cuauhtémoc y que lo postulan para la presidencia de la República, esa agregación de morralla, excomunistas, extrotskistas, exeuistas, se pone al tú por tú con el viejo régimen y hay quien piensa incluso que Cuauhtémoc fue el verdadero triunfador de esas elecciones. Entonces, las elecciones del 88 van a estar contaminadas por la sombra del fraude electoral y son el precedente inmediato para las que van a ocurrir el 21 de agosto de 94. Y de nuevo compite Cuauhtémoc Cárdenas, compite contra Luis Donaldo Colosio y contra Diego Fernández de Ceballos. Y ahí hay otro dato importante. Cuando asesinan a Colosio, lo reemplaza Ernesto Zedillo. ¿Cuáles son los antecedentes inmediatos de lo que va a ser el grupo San Ángel? Por una parte, un artículo que publica en La Jornada Demetrio Sodi, en donde habla del riesgo de un gran conflicto postelectoral que él denomina el choque de trenes. A la siguiente semana, Carlos Fuentes recupera el tema del choque de trenes en otro artículo en La Jornada y en donde llama a construir una especie de frente ciudadano que contribuya a evitar el choque de trenes. El presidente Salinas le llama a Carlos Fuentes y le dice: me parece que es una iniciativa que vale la pena, y a partir de allí Fuentes convoca a Jorge Castañeda, a Lorenzo Meyer, a Demetrio Sodi, a Enrique González Pedrero, y ellos a su vez a un grupo que va a tener varias características. La primera, la diversidad o la pluralidad. Entonces, dentro del grupo San Ángel están lo mismo priistas, que perredistas, que panistas y de quienes no militábamos en partido alguno. La segunda es la diversidad geográfica. Entonces había gente que venía de Jalisco, como Raúl Padilla, en ese tiempo rector de la Universidad de Guadalajara, gente que venía de Nuevo León, como Tatiana y Rebeca Cloutier, o gente que residía en la Ciudad de México, como era el caso de la mayoría. Pero te diría otra cosa. Yo creo que los principales hechos que incentivan la creación de este grupo son de naturaleza política muy grave. Primero,
en mayo de 93, que es el asesinato del cardenal Posadas Ocampo. Luego, el 1 de enero, el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, irrumpen desde las selvas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con la declaración de la Selva Lacandona, que es muy importante por varias razones. La primera es porque niega el discurso modernizador de Salinas. Pero el otro elemento de la declaración de la Selva Lacandona es la declaración de guerra al presidente de la República y a las Fuerzas Armadas. De tal manera que si tú sumas lo que significó el asesinato de Posadas Ocampo con la irrupción, están tocando ya a 3 instituciones claves: Iglesia Católica, Presidencia de la República y Fuerzas Armadas. En marzo viene el asesinato de Colosio, el candidato del partido dominante en ese momento y seguro presidente de la República, y eso también puede ser visto como un desafío a ese gran partido de la Revolución. Y luego en septiembre el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, que para entonces ya había sido nombrado o electo coordinador del grupo parlamentario del PRI, que unos días más tarde iba a ser instalado ya en la nueva legislatura. De tal forma que el entorno en el que nace el Grupo San Ángel es de una profunda inestabilidad y lo que podría ser visto como una mano negra que estuviera moviendo los hilos para desestabilizar al sistema político mexicano. Bajo esta incertidumbre que reinaba en México, el Grupo San Ángel no llegó quizá de la mejor manera al panorama político. Sin embargo, la intención genuina de poder estructurar un camino positivo para el país se impuso en el horizonte, el cual no era muy alentador. Y todo esto explica los 3 objetivos del Grupo San Ángel. El primero era tratar de lograr que las elecciones fueran elecciones apegadas a la ley, respetuosas de la democracia, que no hubiera mano negra, porque hay que recordar que veníamos del ratón loco, de la Operación Tamal, del carrusel. Entonces, ese era un primer objetivo. El segundo objetivo es lograr que cualquiera que fuera el resultado, si fuera un resultado apegado a la ley, los distintos actores lo respetaran y que se evitara el conflicto postelectoral. El tercer objetivo, más ambicioso, era contribuir a ensanchar las avenidas democráticas en el país. Porque efectivamente el México de 1994 era todavía el México de la militancia corporativa al PRI. Claro. Fíjate que este punto, Alfonso, me gustaría hablar en que en 94 estábamos en un punto de quiebre de la transición. Yo sí estoy de acuerdo en que la transición es un fenómeno que viene de lejos, yo creo que viene desde el 68. Así es. Las reformas de López Portillo, sacar a los partidos de izquierda del closet, etcétera, significaron aperturas que, si tú quieres, infinitesimalmente, pero le fueron abonando al cambio, ¿no? De tal manera que, pues ya con las reformas de los 90s, amanecimos con un México mucho más en el camino de la democracia. Y a propósito de quienes integraron por más que eran un grupo pues muy disímbolo, de distintas procedencias, incluso de regiones distintas del país, tuvo algunas críticas de que era una especie de aval a lo que ocurriera con las elecciones del PRI. Yo creo que no es cierto, Alfonso. Dentro del grupo había un segmento claramente priista. ¿Quiénes eran los priistas del Grupo San Ángel? Era Jesús Reyes Heroles, Elbester Gordillo, Bernardo Sepúlveda, Margarita González Gamio, Luisa María Leal. Y quizás para explicar la declinación del grupo o las fracturas del grupo, una primera tiene que ver con esto. Cuando termina la elección, el resultado nos sorprende a muchos. No solo el triunfo del candidato del PRI, sino la claridad del triunfo. Sí, fue contundente. Y entonces en ese momento el grupo priista le pide a Grupo San Ángel que haga un pronunciamiento reconociendo el resultado. Pero la otra parte del Grupo San Ángel dice no, porque más allá de que a lo mejor no hayan sido ostensibles los ratones locos o las urnas embarazadas, estructuralmente tenemos un régimen favorable al PRI. Entonces, digamos, esta asimetría estructural impedía que el grupo hiciera un pronunciamiento reconociendo como impecables las elecciones, y eso implicó el que los priistas se separaran en ese momento del grupo, pero el grupo continuó después de un debate en donde por una parte había quienes como Jorge Castañeda decía
el grupo ya cumplió. O sea, nos propusimos evitar el choque de trenes, no hay choque de trenes. Y otros, como el maestro González Pedrero, decían, no, es que no es el único objetivo. El otro objetivo es contribuir a ensanchar la democracia y en eso tenemos mucho por avanzar. Y entonces el grupo permaneció todavía un tiempo más. Es decir, en nuestras sesiones quizá lo más llegamos a ser 40, 45, pero los firmantes de los documentos crecían y sobre todo porque a veces para algunos de ellos era muy difícil venir de Guadalajara o venir de León o tenían otra agenda. Lo interesante es que todos con distintas procedencias, con distintas filias y folias, coincidíamos en que hacía mucha falta abrir cauces democráticos. Y que tenía que venir desde la sociedad, ¿no? Pero ¿cuál es el problema cuando algunos miembros del grupo proponen que le entremos al tema económico, por ejemplo, al proyecto económico? Y ahí ya no había forma de alcanzar un acuerdo. Entonces, digamos, ahí ya había posiciones tan incompatibles que hicieron también que otros miembros del grupo se retiraran. ¿Había liderazgos, Alfonso? Con esta duda y más historias, Alfonso Zárate nos contará en el siguiente episodio cómo fue el desarrollo y desenlace de este grupo trascendental que contaba con grandes personalidades, mismas que opinaban sobre el rumbo que debía seguir nuestro nuevo México. Nuestro país es uno de los más inseguros del mundo en el ámbito del ciberespacio. Y eso se refleja en las estadísticas que recopila el FBI, cuyo último reporte de cibercrimen señala que entre 2016 y 2019 el número de víctimas por ciberdelitos en México aumentó en 16%, manteniendo a nuestro país dentro del ranking de las 10 naciones con más personas afectadas. En 2019 hubo 605 mexicanos afectados, lo que significa que cada día cerca de 2 personas en promedio fueron objeto de algún ataque en Internet. ¿Cuáles son las amenazas más comunes? Los troyanos, el ransomware, en donde los hackers secuestran información de las computadoras y piden dinero para liberarla, el hackeo de cuentas bancarias y de tarjetas. Nadie se salva, ya que instituciones como la Secretaría de Economía, Pemex y sistemas bancarios como el SPEI ya han sido víctimas de los hackers y parece que esto no le preocupa a las autoridades. No se dan cuenta de que estamos sentados sobre un barril de pólvora.